Muy queridísimos amigos de Eclesia Televisión, un cordialísimo saludo y bienvenidos a este espacio semanal con el amigo de Maús, una oportunidad para redescubrir cada día más el tesoro inagotable de la oración y cómo el amor de Dios se nos manifiesta a través de ese diálogo íntimo, fraternal, hermoso y cercano. Nos ponemos pues en las manos de Dios y le pedimos que este espacio sea para gloria suya y que nos regale la luz del Espíritu Santo para que todo eso que aprendemos en nuestra cabecita, que es muy importante por supuesto, llegue también a nuestro corazón. Que Él nos muestre el camino y que todo lo que hagamos sea para gloria suya. Nos ponemos pues en las manos de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Señor, que en este momento nos asista la luz del Espíritu Santo, para que esta catequesis, este encuentro, este programa, sea para gloria tuya y sirva también para salvar nuestras almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Les decía la oración algo muy importante que no se nos puede olvidar y es que la oración también comienza, o la vida espiritual comienza con una purificación de la mente. Es decir, qué rico que tengamos voluntad, qué bueno que deseemos buscar al Señor, fenomenal que deseamos amarlo con todas nuestras fuerzas. Pero a veces también nuestra mente nos juega muy malas pasadas y es ahí donde entra todos esos elementos de enseñanza que tiene la iglesia. La catequesis, la cátedra, los seminarios, las homilías. Por supuesto, guiadas por la palabra de Dios y guiadas por la fuerza sacramental y guiadas con el poder del Espíritu Santo. Nos ayudan, por supuesto, a iluminar nuestra mente y con la mente purificada nosotros podamos acercarnos de la mejor manera a mi Dios. Y viene algo muy importante y muy interesante que habla de la moral de la iglesia que tiene que ver con los estados de la conciencia. Y una mente ordenada, una mente sana, una mente muy bien corregida, muy bien recta, eh, se acerca muy bien y siempre hace las cosas agradables a mi Dios. Miren, les pongo un ejemplo y yo creo que muchos van a sentir identificados. Cuando uno va a un retiro espiritual, cuando uno se acerca a una persona que le habla de Dios, cuando uno escucha un misionero, cuando uno escucha ciertas homilías, cuando uno lee ciertos libros espirituales o de formación, a veces surgen cuestiones muy interesantes o preguntas muy fundamentales. Vea, yo no sabía esto, vea, yo no entendía esto, vea, yo ignoraba completamente esto. Y uno corre riesgo de volverse escrupuloso en la vida espiritual. Entonces andar con un libro y mirar y entonces si es y no será, le piqué allí una cosa y la otra. Y la oración y la vida espiritual se nos convierte en un zafarrancho. Y por eso también los objetivos de canales como Eclesia Televisión y también de este sencillísimo programa, de que el Señor nos ilumine muchísimo la mente, porque le repito, la mente es muy necesaria, el conocimiento, la voluntad, la memoria, la inteligencia, para que nosotros con una inteligencia recta podamos guiar de la mejor manera nuestra voluntad. Entonces, no echemos ese corto lo aprendido, ejercitemos la memoria, ejercitemos lo aprendido, conceptualicemos. Y viene aquí un término a veces muy despectivo que usamos a veces con cierto desdén, que es el lavar el cerebro y hermosos, queridísimos fieles y queridísimos amigos, queridísimos televidentes. A veces nos toca a nosotros también lavar el cerebro. No en un sentido dogmático, no en un sentido izquierdoso, la palabra en un sentido negativo, sino en un sentido de, a ver, de que mi mente hay muchas cosas que ignora, de que mi mente hay muchas cosas que tiene que purificarse. Entonces, ¿cómo hacemos? Le repito, con las homilías, con las catequesis, con los programas, con las buenas lecturas,
que mi mentecita iluminada pueda tomar siempre las cosas correctas y que sean cosas que siempre agraden a Dios. Muy bien. Dicho lo dicho, vamos al programa del día de hoy, que vamos a comenzar ya a hablar y ver la oración en el Antiguo Testamento. Entonces, la oración tiene sus fundamentos en la oración de hombres y mujeres que confiaron plenamente en Dios, de hombres y mujeres que descubrieron en la palabra de Dios en su vocación una manera de acercarse a Dios y que para nosotros son ejemplos y modelos y que vamos a ver a lo largo de todo el programa. Y máxime en estos programas que nos hablan de esas promesas de Dios en los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Entonces aparecerán y veremos muchísimas figuras que nos hablan, pero viene también una figura mucho más importante y mucho más interesante, que es la figura o el hecho mismo de la creación, de ese acto creador de Dios, de cómo Dios hace las cosas con absoluta inteligencia. Miren, y permítanme comenzar con ustedes con una confidencia, con una infidencia en esa diapositiva que ven ustedes ahí. Yo al sol de hoy, a la fecha, en el año 2026, trabajo en la parroquia San Francisco de Asís en el municipio de San Francisco, Antioquia. Es una parroquia muy rural y que en este momento atendemos comunidades de 3 municipios: San Francisco, Cocorná y el municipio del Carmen de Viboral. Esa foto que ven ustedes ahí es una de mis idas a las veredas y me pareció bonito, simpático el paisaje, las montañas, al fondo se ve el río, un trapiche, las nubes. Y gracias a mi Dios y le agradezco enormemente al Padre Celestial, a Jesucristo y a la Santa Madre Iglesia, que me ha dado la oportunidad de estar en esta parroquia de San Francisco de Asís. Y en una de las tantas veredas, yo recuerdo mucho que estaba celebrando la Eucaristía en una escuelita y veía el paisaje como por allá lontano, al fondo, y una escena tan bonita, montaña tras montaña, el cielo despejado, el sol en su esplendor. Y yo me dije a mí mismo, o el Señor me iluminó en ese momento, si es bonita la creación, ¿cuánto más será el Creador? Y le repito, en la parroquia donde estoy, esas maravillas naturales hablan enormemente de ese poder creador de Dios y de cómo Dios hace las cosas con absoluta inteligencia. Ver las cascadas, escuchar los pajaritos, montar el caballo, sentir la naturaleza, a veces sentir los grillitos por las noches. Habla de ese amor de Dios y de cómo Dios nos quiere hablar a través de la creación y a través de las bellezas y de cómo Dios en su designio creador ha hecho todo, absolutamente todo, con profunda inteligencia. Y eso lo recuerda primeramente el Catecismo de la Iglesia Católica en estas oraciones y en este encuentro con Dios y de la oración y de la creación como fuente de la oración. Entonces dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la oración se vive primeramente a partir de la realidad de la creación. Los 9 primeros capítulos del Génesis describen esta relación con Dios y nos habla de la ofrenda de Abel y que también nos habla que la ofrenda de Noé fue agradable y Dios que bendice a través de Noé a toda la creación. Entonces, querida familia y queridos oyentes y queridos televidentes, aquí viene una consideración muy importante que tenemos nosotros, los hombres y las mujeres, como responsables de la creación, de que nosotros somos instrumentos de la bendición de Dios a través de la creación. Primeramente, como benefactores de la creación y segundamente, como cuidadores de la creación. Entonces, en ese primer punto viene lo que yo les contaba de mi experiencia como sacerdote, de ver la creación y de uno decir tan bonito todo, tan bonito lo que hace mi Dios, tan bonito los pajaritos, tan bonito los animales, tan bonito el paisaje, tan bonitas las personas, tan bonita la cascada, tan bonito el río.
Y mi oración es de sentirme cuidado y de disfrutar de esos regalos que Dios me ofrece a través de la creación. Pero también nosotros bendecimos la creación y oramos con la creación. Cuando cuidamos a la creación y reconocemos en ellas la grandeza del amor de Dios. Miren, y viene una cuestión muy importante sobre el uso recto de los recursos naturales. Miren, Dios nos ha dado los animales, Dios nos ha dado la naturaleza, Dios nos ha dado los recursos para que nosotros los disfrutemos, pero para que también seamos cuidadores y responsables de ellos. Entonces, en nuestras manos, con el cuidado de la creación, y lo insiste también el Papa Francisco en la Laudato Si, con un concepto muy interesante que se llama la ecología integral, de que yo debo ser cuidador y responsable de la creación, recordando también ese mandato divino del Señor en el libro del Génesis y que le dice a Noé, creced y multiplicados. Entonces, cuando yo cuido la creación, y le repito, cuando me inserto en ese ecologismo integral, cuando reconozco la creación como obra de Dios, mi Dios me inspira y me mueve a que yo cuide la creación y el ejemplo de ello patente es el santo jubilar del año 2026, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís tiene un canto al sol, tiene el cántico de las criaturas. No alaba a las criaturas en sí mismas, alaba a las criaturas o alaba con las criaturas al Dios Todopoderoso que reconoce en ella la grandeza de su amor. Y entonces, y ese ejemplo también lo plantea muchísimo Santa Laura Montoya en muchos de sus escritos, de cómo ella se inspira en la creación para alabar a Dios y desea cuidarla. Y dicen, a ver, esto es un regalo de Dios, esto Dios nos lo ha dado generosamente, eso Dios nos lo ha dado a manos llenas. Tenemos la responsabilidad y el cuidado primario de aprender a cuidar. Entonces vimos en la primera parte la creación como fuente de la oración. Y vamos a hablar en una segunda parte y ya hablaremos y con este hablaremos del primer persona, el primero de los tantos personajes del Antiguo Testamento que trataremos, que es Abraham. Y el Catecismo de la Iglesia Católica le da un título muy interesante a la vida de Abraham, la promesa y la oración de fe. Parte la fe de Abraham de algo muy bonito y muy interesante y viene también para nosotros. La fe surge como una promesa. Refieren algunos estudiosos y algunos biblistas que Abraham no conocía a Dios, que no tenía razones para conocerlo, que de hecho vivía en una región muy lejana a lo que ahora nosotros podíamos conocer como la tierra prometida, Ur de los Caldeos, y Dios seduce a Abraham con algo muy bello y muy bonito, que es una promesa. Abraham, te prometo una gran descendencia y te prometo una vasta tierra. Y Abraham ante esa promesa arranca a buscar a mi Dios. Eso nos puede suceder a nosotros y puede comenzar la fe de muchos de nosotros con eso mismo, con una promesa. Una promesa de salvación, una promesa de salud, una promesa de gracia, una promesa de dicha, una promesa de bendición. Y está en nosotros si le creemos o no a Dios sus promesas. Dice una canción, Dios es fiel, guarda siempre su alianza. Y Dios para nosotros tiene muchas promesas, Dios para nosotros tiene tiene su palabra como, como testigo de su promesa. Está en nosotros si queremos acoger a su promesa o no. Desde la libertad de los hijos de Dios, y lo repite el libro del Deuteronomio y lo repite también el libro del Eclesiástico. El Señor pone delante de nosotros, nos ofrece, y cada uno de nosotros escoge. ¿Decido o no creer en la promesa de Dios? Esa es la pregunta del millón y esa es la cuestión decisiva de la vida. ¿Deseo sí o no creer al Señor? Entonces, ese es el ejemplo que os ofrece Abraham. Entonces, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Abraham se pone en camino, se somete
y obedece a la palabra. Mi Dios no lo obliga a Abraham a creer. Mi Dios no amarra a Abraham, mi Dios no obliga a Abraham, mi Dios eh, no le pone un contrato a Abraham. Mi Dios le pone en el corazón de Abraham una promesa. Y Abraham, libre y voluntariamente, decide escogerla. Y viene algo muy importante y fundamental en esta vocación de Abraham, que es la palabra. Ya Abraham escucha la palabra, entiende la palabra, se deja seducir por la palabra y permite que la palabra esté en su corazón. Y viene algo muy importante con la palabra y es que nosotros debemos aprender a guardar la palabra. Dice el Señor en el Evangelio que nos habla del sembrador, que hay muchas personas que las palabras les llegan, pero como es terreno pedregoso, echa un poquitico de raíces, crece un poco y se seca inmediatamente. Aprender a guardar la palabra es que ese regalo de Dios eche raíces en nosotros y permita que dé muchísimos frutos y frutos abundantes. Entonces, Abraham guarda, obedece y cree en la palabra. Y seguramente cuando tiene crisis, cuando tiene problemas, cuando se pierde el camino, recuerda constantemente la palabra porque él guarda la palabra en su corazón. Y viene algo muy importante y lo enseña el Señor en el Evangelio con las tentaciones y lo insisten muchos padres de la iglesia, de que cuando nosotros tengamos tentaciones, cuando el demonio nos ataque, cuando queramos perder la fe, cuando perdamos la esperanza, que contraataquemos con la palabra y que yo diga, no, el Señor me defiende, el Señor está conmigo, el Señor es fiel a su palabra, el Señor es mi pastor, nada me falta. La palabra es esa gran promesa de Dios para nosotros y nos recuerda cómo el Señor nos ama profundamente. La escucha del corazón a un Dios que llama es lo esencial en la oración. Las palabras tienen un valor relativo. La oración de Abraham se expresa en hechos. Viene una cuestión muy interesante y es que Abraham escucha a Dios desde lo profundo de su corazón. De alguna manera que nosotros desconocemos gracias a esa promesa tan bonita de Dios. Abraham se deja seducir por la palabra de Dios y escucha con su corazón. Afina sus sentidos espirituales, escucha con todas las fuerzas de su alma, siente con todo el ardor de su corazón, se seduce y se deja transformar dejándose abrazar por Dios y abarcando su divina presencia. Y es ahí donde viene algo muy interesante y que hablaremos muchísimo más adelante, que tiene que ver con el corazón y que lo hablamos también hace unos capítulos, donde yo decido, donde yo escucho. Según la tradición bíblica y tomando el catecismo de la Iglesia Católica, nosotros decidimos desde el corazón. Si tenemos un corazón sano, tomaremos decisiones sanas. Si tenemos un corazón enfermo, tomaremos decisiones enfermas que no agradarán a Dios y que no harán muchísimo bien a nuestra alma. Entonces, Abraham nos enseña en esa escucha de la palabra de Dios a actuar. Y dice muy interesante el Catecismo de la Iglesia Católica que en la oración las palabras tienen un valor relativo. Y más también en la vida de Abraham, que siempre oró a través de sus acciones. Entonces, Dios le da la promesa a Abraham, Dios seduce a Abraham, Dios se muestra a Abraham, Dios se revela a Abraham, Dios le muestra un camino a Abraham. Y Abraham, libre y voluntariamente, decide y opta por Dios. Desde su corazón escucha y, muy importante, desde su corazón decide. Seguramente se cansa y lo veremos en notas diapositivas más adelante, de cómo Abraham intercede, de cómo Adán desespera, de cómo Abraham pone su corazón ante Dios. Pero volvamos, la palabra clave de la vida de Abraham es promesa. Dios le prometió a Abraham y Abraham sabe que Dios cumplirá esa promesa porque Dios es fiel,
porque Dios le ama intensamente. Y hablando de promesas, aparece esta obra clásica que se llama Abraham escucha las promesas de Dios. Abraham aparece postrado, aparece una figura que representa a Dios y de cómo Abraham escucha esas promesas de Dios y de cómo no se rinde y de cómo quiere escuchar esas promesas de Dios. La promesa de fe y la oración. Seguimos en ese capítulo que nos habla tan interesante de la vida de Abraham. Abraham es un hombre de silencio. En cada etapa de su vida construye un altar. Algo muy interesante en los padres antiguos, me refiero del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, que cada vez que tienen revelaciones construyen una estela o con unas piedritas y hacen un monumento que le recuerda: Dios se me manifestó aquí en un sueño, Dios me habló aquí de esta manera, Dios se manifestó aquí de esta otra manera. Y, y viene la oración de Abraham, se manifiesta en el silencio y a través también de la hecha de esos altares. Entonces, toda revelación de Dios, todo encuentro con Dios, Abraham lo manifiesta a través de hacer esos altares para recordar constantemente, para recordarse: Dios estuvo aquí conmigo, Dios me habló, Dios me prometió. Y seguramente que cuando Abraham caminaba y peregrinaba, miraba sus altares y se recordaba: aquí Dios me hizo una promesa. Dios no me va a fallar. Dios está conmigo. Dios es fiel a sus palabras. Dios es fiel a sus promesas. Pero les decía hace unos minutos que Abraham también tiene alguna discusión con Dios y su primera oración de palabras de labios aparece en Génesis 15. Con un drama, parece que Dios no es fiel a sus palabras. En Génesis 15, entre los capítulos 2 y 3, Abraham, ya viejo, anciano, aparentemente medio enfermo, le pregunta a mi Dios que qué pasó con su alianza, que qué pasó con su promesa, que él sigue esperando en esa promesa, que a ver el hijo, que a ver la tierra, que a ver todo lo que le había prometido. Me parece que esa promesa no aparece. Y Abraham nos enseña también a nosotros muy bellamente de que debemos esperar constantemente en las promesas de Dios. Y como dice el término muy interesante hablando del Kairos, el tiempo de Dios es perfecto. Si nosotros desesperamos, si nosotros no esperamos, si nosotros no confiamos, si nosotros acosamos a Dios, esa promesa y esa esperanza de Dios se va a convertir para nosotros en una profunda y absoluta tristeza. Entonces, muchos estamos pasando, o hemos pasado, o pasaremos por esa cuestión de Abraham. El Señor me prometió en oración, el Señor me prometió en discernimiento, el Señor me prometió en esta situación, el Señor me prometió en este retiro espiritual. Y parece que Dios no habla, parece que Dios está mudo, parece que Dios no está conmigo, parece que Dios no me bendice. Pero Abraham nos muestra de que no debemos desesperar, de que debemos esperar constantemente en Dios. Y a pesar de que las situaciones duelan, mi Dios siempre permanece con nosotros y nos bendice constantemente a través de su promesa. Entonces, no debemos desesperar, la promesa de Dios siempre está con nosotros. Viene una cuestión muy interesante que la hemos escuchado y es: el sacrificio de su Hijo es la purificación de su fe. Y les decía, si en Génesis 15 aparece esa pregunta, ¿qué pasó con esas promesas de Dios? Más aún cuando ya se le pide que ofrezca a su Hijo único, a ese de la promesa, a ese que Dios prometió, a ese que Dios le dijo que sería el primogénito. Y Abraham no dudó y dice: de hecho, la palabra de Dios, seguramente el Señor va a resucitar a mi hijo, y yo confío en la promesa de Dios.
Y viene algo muy interesante que nos habla en esa segunda viñetica que aparece y que encuentran ustedes ahí, que Abraham se parece al Padre de los cielos porque no dudó en ofrecer a su propio hijo. De hecho, viene un detallito muy interesante con este sacrificio de Jacob, perdón, con el sacrificio de Isaac, que Isaac toma el leño, prefigurando a Jesucristo, que toma también su propia cruz. Entonces, él se ofrece, él se entrega y al final aparece el ángel, en el caso de Isaac, que detiene el ángel del Señor a Abraham y le dice a Abraham, detente, este es tu hijo. Y terminamos este programa, este capítulo del día de hoy, hablando con Jacob y la lucha que tenemos nosotros con Dios. Recuerden ustedes o hagamos un repaso de cultura bíblica que están los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob que se convierte más adelante en Israel. Jacob le roba la promesa, la bendición a Esaú y Esaú se vuelve furioso y quiere perseguir a su hermano. Y en esa persecución se encuentra con un ángel del Señor y es la figura que aparece ahí. Y una cuestión muy interesante que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración como lucha. Miren, a veces nosotros, y comenzando por este servidor y por la formación y por la espiritualidad y por muchas cuestiones de la vida, creemos que la oración debe ser un premio o como un spa o diría un rector de un colegio, de un seminario, que la formación o que la vida espiritual fuera estar en un río lento. Yo me monto en mi flotador y el río comienza a flotar y yo vivo mi vida tranquilo. El famoso Hakuna Matata de una película de Disney Pixar. Entonces, la oración es una lucha. Mire, a todos nos ha pasado y todos hemos pasado que a veces nos ponemos en la oración y es cuando más nos atacan los malos pensamientos, cuando no sabemos qué decir, cuando nos ponemos en blanco, cuando un pie nos tiembla, cuando la espalda nos duele, cuando nos invade el sueño, cuando un montón de situaciones nos abarcan, nos sobrepasan y preguntamos si será que la oración tiene sentido. Imagínense que esta oración de Jacob nos muestra que nuestra oración sí tiene sentido en el ámbito de la lucha. Dice el Divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo, el que persevera hasta el final es el que se salvará. La vida nuestra es de perseverancia, es de luchar, de insistir, persistir, nunca desistir, de dar lo mejor de nosotros, de no renunciar, de siempre dar, de madrugar, pero es ahí donde nuestra vida tiene el absoluto sentido, de no rendirnos, de dar lo mejor de nosotros, de siempre luchar. Y eso nos recuerda la oración de Jacob, la lucha con el ángel del cielo. Muy bien, querida familia, entonces en el día de hoy, en este capítulo, en este programa con el amigo de Maús, vimos tres aspectos de la oración del Antiguo Testamento. La creación, que nos habla de cómo Dios ha creado todo con inteligencia y de cómo nosotros somos responsables y tenemos la responsabilidad de ser instrumentos de la bendición en la creación. Segundo, hablamos de Abraham y que tiene su fe y su oración marca una palabra fundamental, promesa. Y terminamos hablando de Jacob en la lucha contra el ángel y les insistía, que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que la oración es una lucha, que debemos luchar. Madrugar, trasnochar contra la mente, contra el dolor de espalda, cuando me invaden los malos pensamientos. La oración es una lucha, pero si luchamos a la oración, nuestra vida tiene todo el sentido de la vida. Muy bien, queridos amigos, un sincero Dios le pague por dejarnos entrar en sus hogares, por permitir que la señal de Iglesia Televisión acompañe su jornada, acompañe sus noches, acompañe sus trabajos,
Acompaña a los enfermitos. Gracias por permitir que este bellísimo apostolado de las parroquias de Santuario siga haciendo muchísimos frutos. Dios me los bendiga enormemente y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y con la gracia de Dios nos veremos en otra ocasión. Dios me los bendiga. Una feliz semana.